con el libro de Crane, porque el mod les va a servir mucho. Déjenme verlo. Permítanme, estoy abriendo un libro de mecánica de fluidos. Ok, se abrió. Vamos a abrir la otra parte. Willy, ¿me escuchas? ¿Quién sabe qué está pasando con este Willy? Que no entra, le doy acceso, no entra. Se sale y entra. Mejor ya no lo vamos a dejar entrar. Si es algún alumno, que nos mande un correo. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Bueno. Este libro que les había dicho que íbamos a utilizar, ¿verdad? Mecánica de fluidos, que me parece un libro bastante bueno en las partes que nos interesa como ingenieros mecánicos, como ingenieros químicos. Este libro pues parece que fue escrito por un ingeniero mecánico. Hay muchas cosas que no nos interesan, pero hay otras cosas que sí vamos a tomar de ahí. Pues si lo ven el libro, muchachos, Mecánica de Fluidos. Sí, sí, se ve. Aquí se ve. De Robert L. Mott, ¿verdad? Que les había dicho al principio que era el que íbamos a utilizar. Miren, en este libro vamos a tener una serie de información que pues creo que les va a ser bastante útil. Vean la presión como se los indiqué, ¿verdad? La nomenclatura, si ustedes ven, se ve muy parecida a la de Crane. Entonces, por eso les digo, no cambien la nomenclatura, porque si la cambian ya no nos vamos a entender. Bueno, aun cuando haya diferencia entre esta nomenclatura y la de Crane, la que va a predominar va a ser la de Crane. Bueno, aquí les está diciendo dónde están estas ecuaciones, ¿no? Y cómo utilizarlas. Aquí vemos la ecuación de continuidad que vamos a ver en el desarrollo de las ecuaciones, ¿verdad? Más adelante. Vean, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Vean, aquí la ecuación de Bernoulli es para un fluido ideal. No está el término
pérdida de presión por fricción. Hay otras ecuaciones que a ver si las alcanzamos a ver, ¿verdad? Como de vaciar un tanque. Aquí vean esta ecuación, les decía la ecuación de Bernoulli, ¿no? Pues se puede expresar en unidades de energía, como es en este caso. En este caso, digo, perdón, aquí no está en unidades de energía, pero aquí ya está contemplando las pérdidas que tenemos eh, en nuestro sistema, ¿verdad? Pérdidas de presión por fricción. En el término eficiencia de la bomba. Entonces, pueden ver que van a ser varios términos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Estos factores de fricción. Vean, aquí tenemos este factor de fricción, que va a ser una ecuación que vamos a utilizar. No esta precisamente, vamos a ir viendo. Permítanme. Entonces tenemos esta fórmula de Hansen-Williams y vamos a ir viendo, ya más nos vamos a ir metiendo a los conceptos que vamos a ver, ¿verdad? Ahorita vamos a ver estos conceptos de, perdón, de los fluidos. Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, nos vamos a ir en el capítulo donde ya tengamos lo relacionado de la altura de columna, ¿ya? Con presión, ¿no? Aquí vamos a ver todo esto, viscosidad y todo eso, pues no es muy desconocido para ustedes, ¿verdad? El capítulo 3, ¿no? Parece que es el capítulo 3, ¿verdad? Acá estábamos viendo el capítulo 3, el capítulo 4. Déjenme ver, estoy viendo que no sea tan mecánico lo que vamos a ver. Ya perdí dónde estaban, ¿no? Ok. Es aquí la sección 3.8, lo que estamos viendo. Vamos a ver, vamos a ir al capítulo 3. Permítanme, déjenme ver. ¿Quieren entrar algunos compañeros de ustedes? Ya no los veo. Ok. Permítanme tantito para darle acceso. Bueno, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces dijimos, vean, aquí en el capítulo 3 vamos a ver esta parte de la sección 3.8. Vamos a encontrarla, la sección 3.8. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Perdón. A ver. Capítulo 3, sección 1.
Aquí ya estamos en el capítulo 3. Vean, el capítulo 3, para todos los test que yo se los di así en forma sintetizada, aquellos que les gusta más, que les gusta profundizar más, que quieren saber un poco más de la teoría, pueden tener este libro como apuntes o me pueden preguntar cuando quieran, ¿eh? No hay problema, si tienen dudas, todos tenemos dudas, no duden, ahora sí que no duden en preguntar, porque todos tenemos dudas y la ingeniería no es fácil. ¿Conocen a Ramos Sánchez Mariel? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Compañera. ok, gracias. Entonces, vean, aquí van a ver ustedes lo que ya habíamos visto con este libro de Craig, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión absoluta, pues las unidades son PSI-A, como la tenemos aquí, ¿verdad? La presión manométrica, pues las unidades son PSI-G. Les digo que casi la mayor parte de información que utilizamos, ¿verdad? En ingeniería, casi la tenemos en sistema inglés, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues por la cercanía que tenemos con los gringos. Pero ustedes lo pueden usar en sistema internacional cuando yo se los pida, ¿verdad? Y no lo queremos usar en sistema inglés, lo queremos usar en sistema métrico o sistema internacional. Bueno, entonces aquí van a ver unos apuntes, ¿verdad? O digamos un resumen de lo que habíamos visto, ¿verdad? La presión pues, al nivel del mar sabemos que es 14.7 psig, perdón, estoy diciendo ahí, ahí se han de haber equivocado en la traducción, ¿ya? Si ven muchachos ahí, porque la presión absoluta, ¿ya? La presión atmosférica es de 14.7, pero vean aquí pusieron PSIG en el libro, y acá arriba vean, ponen 0 PSIG, que es lo correcto. ¿Cuál debería ser aquí en 14.7 PSIG? ¿Qué debería ser, muchachos? PSIA. PSIA, correcto. Ajá. Bien, entonces tengan cuidado con los libros y sobre todo las traducciones, porque pues se pueden cometer estos errores, ¿verdad? Aquí dice, fíjense, la presión absoluta es 101 kilopascales, es correcto. La presión manométrica es 0 PSIG, ¿no? Dijimos que la presión manométrica es la que leemos con nuestros manómetros y le sumamos 14.7. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bien, un ejemplo aquí, el ejemplo 3.1, para que les sirva de algunos ejemplos. Dice, exprese una presión de 155 kilopascales, ¿verdad? Como presión absoluta. Claro, aquí nos está poniendo kilopascales manométricos, ¿no? Es un poco difícil trabajar a veces con estas unidades, pero cuando uno escribe un artículo o ya más bases científicas, es casi obligatorio usar el sistema internacional. Sí, dime, Daniela. Profe, ¿no puede hacer que la letra sea un poco más grande? Es que no se ¿No ve la nada. alcanzan a ver? Ok, ¿cómo no? Porfa, gracias. ¿Sí? No sé si ahí ya las ven. Ahí Ahí estará se ve mejor. bien. Ahí se Gracias. ve. Ok. Bueno, entonces vean, si tenemos la presión manométrica, le vamos a sumar la presión atmosférica. Si ven, en este caso la presión atmosférica no es 101, ¿verdad? Ven acá arriba, sí dice 101 kilopascales absoluta y 14.7.
¿Ya lo ven? Ahí sí dice correcto. A nivel del mar, pues debe ser 14 punto, nosotros lo aproximamos a 14.7, ¿verdad? Pero es 14.69, digamos ya desde el punto de vista científico, ¿verdad? O ya cuando queremos hacer cálculos muy precisos. Pero para nosotros es 101 kilopascales o 14.7 PSI. PSIA, perdón. Entonces, bien, aquí nos dice que la presión atmosférica, ¿verdad? Del lugar, ¿verdad? Donde estemos es 98 kilopascales. Entonces suma la presión manométrica a la presión atmosférica del lugar, ¿eh? Y tenemos que 155 más 98 nos da 253 kilopascales, pero absolutos. Pues siempre debemos tener presente esto, ¿verdad? Ponerle manométrico absoluto. Acuérdense que les dije que el delta P, cuando es una diferencia de presión, ¿no? Nada más se pone PSI. Este no es ni A ni G, ni absoluta ni manométrica. Entonces, vean, hay una gran diferencia, ¿verdad? Muchos ingenieros acostumbran ponerle aquí PSIG, ¿no? No sé por qué, pero esto es tache. Es malo para un ingeniero poner eso, ¿no? Porque con eso demuestra, ese detallito demuestra que no sabe qué está haciendo. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Son ejemplos rápidos. Dice, expresa una presión de 225 kilopascales absolutos como una presión manométrica. ¿Ah? Exprese una presión como una expresión manométrica. ¿Ah? Vamos a pasar por esta presión absoluta a manométrica. Acá arriba era manométrica y la pasamos a absoluta. Pues nada más hacemos aquí el álgebra. Y dice la presión local atmosférica pues es 101 kilopascales. Hacemos el álgebra aquí. Y ahora a la presión absoluta que le estamos, a la que tenemos, ¿no? Le restamos la presión del lugar. Entonces, ¿qué tenemos? Que la presión manométrica, la que estamos midiendo, es 124 kilopascales. Esta sería la presión que estaríamos midiendo con un manómetro. Bueno, aquí está en unidades inglesas, ¿no? Nos dan la presión absoluta, hay que pasar la manométrica, y nos dice que la presión del lugar es de 15 PSI. Y entonces, la presión manométrica, hacemos el álgebra, ¿no? Y a la presión absoluta que teníamos de 10.9 PSI le restamos los 15 y nos da una presión negativa. Entonces, vean, aquí este detallito, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa una presión negativa? Entonces, vean, tenemos 4.1 PSI, ¿verdad? Abajo de, de la presión atmosférica. Vean, aquí dice PSI y no es. En realidad, sí debería ser PSI, pero si lo estamos midiendo con un manómetro, ¿no? Debería ser PSIG, ¿no? Como lo ponen aquí en el resultado. Entonces, vean, estamos con dos presión negativa y que está por abajo de la presión absoluta del lugar, ¿no? O la presión atmosférica, ya estamos hablando de presión de vacío, ¿no? ¿Alguna duda aquí, muchachos? No, profe. Ok. Entonces, bien, tiene buenos ejemplos el libro, rápidos que los pueden entender, ¿no? Dice, expresa una presión de menos 6.2 psig como una presión absoluta. Esta es la presión
de vacío. Y vamos a ver absoluta cuánto tiene, ¿verdad? Entonces, esta presión, vean aquí si la ponen como PSIG. Y le sumamos la presión absoluta. Y nos dice que es de 8.5. Vean, no hay presión absoluta negativa, ¿eh? Vean eso con cuidado, ¿eh? Aquí cuando estamos hablando de presión absoluta, la presión del lugar absoluta es 14.7, pero como estamos abajo de la presión atmosférica, pues la presión absoluta es 8.5. Alguna vez me encontré algunos ingenieros, ¿verdad? En unos cálculos, ¿verdad? Y ya ingenieros, ya trabajando como 10 años ahí en las firmas de ingeniería, revisando sus cálculos, pusieron presiones absolutas negativas, muchachos. Si ustedes ponen eso, ya con eso rápido les rebotan todo el trabajo. Porque es un error muy grande pensar que hay presiones absolutas negativas. Porque si ustedes observaron, la presión absoluta va de 0 y hacia lo positivo. Bueno, ¿alguna duda aquí, muchachos, que no se entienda algo? Por el momento no, profe. Ok, entonces acuérdense, no hay presión absoluta negativa. No vayan a poner negativa porque con eso los reprueban de volada. Perdón, profe. ¿Sí? Entonces, si no puede haber presiones absolutas negativas, mi máxima presión del vacío es igual a la atmosférica. A ver, vamos a ver con la figurita que teníamos acá, ¿verdad? ¿Dónde la teníamos? Aquí. Ahora sí, otra vez tu pregunta, perdón. Si no pueden existir presiones absolutas negativas, mi máxima presión de vacío debe ser el negativo de la atmosférica. El negativo de la atmosférica. Ajá. O sea que, ve aquí en la figura, lo que tú dijiste, ¿verdad? Aproximadamente menos 14.7 PSIG, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de presión, por eso trabajamos con presión absolutas, porque para que no trabajemos con números negativos. Entonces, vean, la presión absoluta va, como dice aquí, ¿verdad? Esto, de 0 hacia los positivos. Pero cuando estamos hablando de presión manométrica, puede ser positiva o puede ser negativa si estamos arriba o abajo de la presión atmosférica. Pero esta presión atmosférica se refiere al lugar que están en el que están diseñando. Puede ser a nivel del mar o puede ser a la altura de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, bien, hay mucha diferencia en las presiones atmosféricas y les digo, los ingenieros cometen muchos errores ahí por no considerar esto tan sencillo, ¿verdad? Entonces casi todos toman 14.7 sin fijarse que la altura cuenta mucho. Imagínense, no es lo mismo estar al nivel del mar, que de referencia sería el nivel del mar, que es 0, a estar a 2000 y tantos metros, ¿verdad? De altura. Imagínense qué diferencia de presión hay ahí. Bueno, esto lo van a ver mejor con los otros libros. No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, pues recuerden bien, no hay presiones absolutas negativas, ¿eh? Eso es un tremendo error. Ya vieron por qué en la gráfica, ¿verdad? Ajá. Ahora vean aquí, ¿verdad? En esta figurita que tenemos, muy simpática, vean, ¿cuál es la referencia? El fondo, ¿verdad? El fondo del lugar donde estemos, ¿verdad? Vean. Entonces nuestra referencia es esto. ¿No? Esta es nuestra referencia.
Y vean, aquí el barquito, el submarino, pues lo pone al centro de su eje, ¿verdad? Y nos dice que está a una altura de 60 metros, ¿no? Ajá. Entonces, así sin que eh, yo le diga apliquen su ecuación, ¿no? ¿Cuál sería la expresión que tenemos? Fíjense, aquí. ¿Qué presión se le está ejerciendo ahí al submarino? A ver, hagan un cálculo, muchachos. A ver. Supongan que es agua, ¿eh? Así a 15 grados centígrados o a 60 grados Fahrenheit. Vamos a suponer que no es agua salada, porque el agua salada va a ejercer más presión. ¿Alguien lo está haciendo, muchachos? ¿Sí lo hicieron? ¿Sí lo están haciendo? Profe, me dio un resultado de 128 PSI. Entonces aquí tenemos 128, ¿ya? 28, ¿qué? ¿PSIG? ¿O PSI? PSI. Ah, no, sí, PSIG. Ajá, porque Sí, no sé cuánto sea la. Ah, bueno, falta sumarle la atmosférica. sí, o sea, ahorita no importa, vamos a decir que desde aquí, fíjense, de la altura del líquido hasta acá, ¿qué presión tiene, ¿verdad? ¿Qué altura tomaste? 150 menos 60 y lo cambia a pies. ¿Qué es esto, verdad? ¿Cuántos pies te dio? Ah, es que esa era, no la hice aparte, hice la conversión directa, bueno, todo el cálculo en la calculadora. Ah, ok.
90 metros, ¿cuánto les daría en pies? Como 3 por 9, 27. A ver, ¿cuánto les sale? 295. 295. 295 pies. Punto dos. Más. Muy bien. Pies lo ponemos así, ¿eh? Con una comita arriba o con la FT. Entonces tenemos, fíjense, 295 pies. Pero bien, fíjense, estamos tomando la diferencia de alturas que sacan de acá, ¿verdad? O si tomamos como referencia el centro de líneas del submarino. Pues vean, si tomamos como referencia el centro de líneas del submarino, sería 90 metros hacia arriba y menos 60 hacia abajo. Bueno, entonces aquí tiene uno que tener mucho cuidado en la referencia que toma uno, porque eso es a gusto del diseñador. Entonces ahora sí, con 295 pies, ¿cuánto les da? A ver, aplicando la ecuación que vimos. La densidad del agua pues sería 62.4, ¿eh? Que claro que en el mar no es esto, ¿eh? Libras, ¿verdad? Libras masa por pie cúbico. A ver si todo les dio igual que su compañera. ¿Se les salió a todos 128 PSIG, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Bueno, si aplicaron la ecuación correctamente, vean, esto es un mundanal de presión, ¿verdad? Si estamos a 90 metros abajo del nivel de la superficie del líquido, 90 metros es una presión tremenda, ¿verdad? Entonces, vean, entonces 128 PSIG, ¿cuánto sería en absoluto? Le sumamos 14.7. Si le sumamos 14.7, digamos aproximadamente 15, ¿ya? 15 nos daría aquí 13.4, ¿ah? 143 PSI. Bueno, bien, esto es un ejemplo muy común, ¿verdad? Cuando ustedes van al mar y a algunos de ustedes que les gusta meterse así a bucear, a ver los peces, ¿verdad? Pues se meten aproximadamente de 3 a 5 metros de profundidad. Bueno, pues bien, aquí está la ecuación que usamos acá. Aquí rápido la presentan. Pero esto, vean, no es muy confiable que hagan este tipo de cosas porque aquí no ven lo que se toma en cuenta, ¿verdad? Las libras masa, libras pie, el factor de conversión. Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, ahora, vean, ejemplos como este, ¿verdad? Son bastante importantes, ¿ah? Vamos a ver. Vean, tenemos diferentes puntos en digamos, en este tanque, ¿verdad? En este tanque, y tenemos diferentes presiones, ¿no? Ustedes ya pueden calcular las presiones.
Se pueden calcular las presiones a donde ustedes quieran. Pueden conocer, fíjense, la presión en el punto C, ¿ya? Por ejemplo, sin que leamos, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué presión o qué altura considerarían para calcular la presión en el punto C, muchachos? 6 metros. 6 metros, ¿ya? Pero vean, ¿y por qué no desde el punto F? Ajá. Vean, son detallitos así que nos hacen pensar luego, ¿verdad? Pues acá tenemos la columna más alta. ¿Por qué este no está ejerciendo? ¿Por qué no consideramos eso 1.5 metros? Ujú. Bueno, vean, la presión en el punto B, pues es igual a la presión en el punto D, ¿verdad? En toda esta línea horizontal que tenemos aquí, del punto B y punto D, la presión va a ser siempre igual. Ujú. La presión en el punto A, ¿no?, va a ser igual a la presión en el punto E. Ujú. Pues vean aquí curiosamente, si la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, entonces ¿cuánto será la presión en el punto F? ¿Cómo es la presión en el punto A, ¿no, muchachos? Con respecto a la presión en el punto F. ¿Cómo creen que sea ustedes? ¿Sería la misma? A ver, la misma, tenemos una. ¿Qué opinan los demás? Es menor. Es menor. A ver, otro más. ¿Quién opina más? Nos queda nada más la última, ¿verdad? Que la presión de A sea mayor a la presión en el punto F. Ujú. ¿Cuál será, verdad? Fíjense. Fíjense, algo que parece muy sencillo, pues aquí tenemos tres. ¿Cuál será la buena? ¿Cuál creen ustedes que sea la buena? A ver, más votaciones. Pues yo creo que la de A es mayor. ¿Por qué supones esto? Eh, bueno, siento que por la altura y aparte como que el espacio que queda encima de A, siento que tiene que ver algo, influye, pero no estoy segura. Ok, más o menos por ahí va, ¿verdad? Fíjense. Yo creo que igual es mayor la de A, Ujú, porque un líquido tiende a mantener el mismo nivel por principio de vasos comunicantes. claro, muy bien. Entonces, para que suba su nivel necesitas meterle presión. Así es, correcto, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Qué bueno. Vean, entonces, para que podamos subir el líquido para acá arriba, como dijo su compañero, pues necesitamos que la presión aquí sea menor, pero acá tenemos aire. ¿Qué pasará con eso aire? ¿Verdad? Si estaban al mismo nivel, ¿qué pasó con esto aire? Ujú. Entonces, vean, vamos a ver qué nos dice aquí este, el ejercicio, ¿verdad? Fíjense, dice, la presión, ¿verdad? En F es de menos 13.2 kilopascales manométricos, ¿verdad? Entonces, vean, la presión en A, pues la presión en A es 0 pascales, ¿verdad? 0 pascales. Y
manométrica es menos 13. ¿Qué nos está indicando el menos 13, muchachos? Es menor a la atmosférica. ¿Mandé? ¿Perdón? Que tengo presión de vacío. Que tiene presión, que tenemos aquí una presión menor, ¿verdad? Una presión menor aquí en el aire que la que tenemos acá. Entonces, pues vamos a ver cuál es la presión que nos dice que es la atmosférica, ¿verdad? Primero, ¿no? Dice, se muestra un tanque con aceite, ¿verdad? Con un lado abierto a la atmósfera. Ujú. Y el otro lado sellado con aire por encima, ¿ya? Del aceite. Ujú. Dice, el aceite tiene una gravedad de tal, bueno, acuérdense que es densidad relativa, ¿verdad? Dice, calcule la presión manométrica, ¿verdad? En todos los puntos. Ujú. Estos que marcan, ¿no? Y la presión del aire, ¿verdad? En el lado derecho del tanque. Ujú. Entonces, vean, la presión está abierta a la atmósfera. Ujú. Si nos dice que la presión de A es la presión manométrica es 0, ¿cuánto sería la absoluta en pascales, muchachos? Era 101, ¿no? Así. Kilopascales. Ujú. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Ujú. Bueno. Entonces, nos vamos regresando al punto. Ujú. Entonces, bien, ¿cuál es la presión del aire? Dice, ¿dónde cuánta es la presión que tenemos aquí? ¿Verdad? La presión que tengamos en el aire va a ser la misma presión que tenemos aquí en el punto F. Ujú. Entonces, bien, la diferencia de presión que tenemos en 1.5 metros, ¿verdad? Fíjense, la presión que tenemos de aquí para acá, ¿verdad? Pues es la altura multiplicada por la densidad relativa. Y esta diferencia, ¿verdad? La tenemos aquí, ¿verdad? Porque la toma, fíjense, ¿por qué la está tomando de menos? Porque este menos, que les dije que les iba a decir después, ¿verdad? No se los dije. Aquí un signo menos, ¿no? Hay un signo menos. Después en la siguiente clase vemos por qué está ese signo menos. Por eso es que tenemos aquí el negativo. Ujú. Bueno, entonces, vean, tenemos menos 13.2 kilopascales. Ujú. Que sería la presión que estaría ejerciendo en el punto D, ¿verdad? Esta altura de columna. Ujú. Pero en realidad la presión en el punto B, pues va a ser igual a la presión en el punto A. Ujú. Pero si nosotros midiéramos aquí la presión en el punto B nada más en este lado, tendríamos que medir la presión que tenemos de la columna más la presión que nos ejerce el aire. Ujú. Ahorita vamos a ver. Ahorita, fíjense, de un trabajo tan sencillo pueden surgir muchas preguntas. Entonces, fíjense, ¿cuál es la presión absoluta que tenemos en el punto F, muchachos? La presión manométrica es menos 13.2. Y ya sabemos que la presión absoluta no puede ser negativa. 1.5. Perdón, no escuché hasta 1.5. 1, fíjense, 1.5, ¿ya?
kilopascales, ¿no? Pero absolutos, ¿no? Entonces vean, la presión en el punto F es de es de 1.15 kilopascales absolutos. Positivo, vean. Pero en cambio manométrico es de menos 13. A ver, aquí no entendí un poquito. ¿Cómo calculaste la manométrica, perdón? Digo, la absoluta. A ver, vamos a checar. La presión absoluta es 101 kilopascales, ¿eh? Sí, entonces da 87,8, ¿no? Kilopascales. 87.8. A ver, vamos a checar, ¿verdad? Porque le salió con 1.5, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me dijiste? ¿80 y qué? 87,8. 87.8. Eso es la presión que tenemos, absoluta. Ujú. ¿Cuál es la presión en el punto absoluta en el punto A? ¿No? Entonces vamos a ver la presión absoluta en el punto A, pues es 0 manométrica, ¿verdad? 0 pascales. Ujú. O 0 kilopascales, ¿no? Si aquí voy a ponerlo por acá, entonces la presión, fíjense, la presión en el punto A va a ser igual a 0 kilopascales, ¿verdad? Manométricos, o va a ser igual a 101 kilopascales, ¿no? Absolutos. Ujú. Entonces, ¿quién es mayor? Pues la presión absoluta, digo la presión en el punto A, que la presión en el punto F. ¿Sí lo ven? Acá en el punto F es 87.8 y en el punto A es 101. Pues lo correcto es lo que habían dicho, ¿eh? Es mayor en el punto A. ¿Para qué? Para que pueda elevarse el fluido, si no, no se elevaría. Obviamente la presión en el aire, pues tiene que ser esa, ¿verdad? Para que pueda, este, pueda elevarse el fluido. Entonces, que de alguna forma nosotros le estamos sacando aquí aire para bajarle la presión, y conforme empujamos por acá, en el aire vamos a tenerla hasta que tengamos una presión de tal de 87.8 kilopascales. Bueno, ¿alguna duda aquí, muchachos? ¿No? Creo que no. No. No, profe. Bien. ¿Perdón? Ok, entonces se vean, este tanquecito, aunque no hicimos nosotros todo lo demás, ya sabíamos, ¿verdad? Que la presión en el punto B va a ser igual en el punto D, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Y la presión en el punto A, pues va a ser igual a la presión en el punto B. Ya ver, aquí lo veríamos, ¿verdad? Entonces, vean aquí, vamos, cómo se calculamos la presión en el punto B. Vamos a ver si es cierto. Fíjense, dice la presión en el punto B va a ser igual a la presión A, ¿ya? Que es 0, más la presión aquí. Allí ya me contradije yo, ¿verdad? ¿Por qué será, muchachos, que me
contradije ahí. Porque dice que la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A más esa diferencia de presión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir de A a B? Vean, la presión de delta P A B. Esto como es un libro hecho por ingenieros mecánicos, pues está un poquito diferente a lo que nosotros manejamos. Pero vean aquí, 3 metros, ¿ya? Tenemos 3 metros de altura. Esta es la densidad del agua. Y nos dice que tenemos una diferencia de 26.5. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no será igual la presión en el punto A que en el punto B, muchachos? Si acá en el punto B y punto D sí era lo mismo, ¿por qué acá no? Porque a esa altura ya está una pared que impide que las presiones sean iguales para poder elevar la columna. Ajá, ¿verdad? Entonces, fíjense, tengan cuidado, a ver, ¿por qué acá sí en el punto B y en el punto D sí? ¿Verdad? Fíjense, punto D y punto B sí corresponde la presión y es de 26.5 kilopascales manométricos. ¿Qué estará pasando, muchachos? Como que dices, si en el punto D es de 26.5, en el punto de A a B, la diferencia de A a B, ¿ya? ¿Por qué encuentra 3 metros? Fíjense. Ujú. Aquí tenemos que en el punto B, déjenme borrarlo porque ya le pinté ahí. Ah, no es C, ¿verdad? Perdón. Entonces vamos a ver. Ok. Entonces, disculpen, me había equivocado, yo había lo visto como B. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿cómo son las presiones? El punto A con respecto al punto E, ¿cómo son las presiones, muchachos? Son iguales. Iguales, ¿verdad? Sí, disculpen, es que yo lo vi como B. Ahorita que ya estaba viendo el punto B abajo. Es el punto E. Por haberlo rayado, no lo vi bien. Ahora sí. Entonces ya ahí sí ya vamos igual. Entonces ya vieron, el punto A, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto E. Bueno, ahora sí ya checo todo. Bueno, vamos a ver. Este, todo esto son términos, ¿verdad? Que ustedes van a usar a través del curso, ¿verdad? Y principalmente las elevaciones, ¿no? Vamos a estar hablando de fluidos en reposo y cuando hablamos de un fluido en reposo no necesariamente nos referimos a líquidos, ¿verdad? Puede ser también este, gases. ¿No? Si ustedes saben por qué la presión en el mar es mayor que la presión aquí en la Ciudad de México. Por la diferencia de altura. Por la diferencia de altura. Y físicamente eso que representa, fíjense, que nosotros tenemos, voy a ponerle aquí un dibujito, ¿verdad? Okay, voy a rayar para que no se vea, pero nosotros, ¿dónde lo pondré? Lo voy a poner por acá, ¿no? Acá estamos al nivel del mar, ¿no? Y acá estamos al nivel de la Ciudad de México, ¿no? De la Ciudad de México. Y este es el mar, ¿no?
Entonces, fíjense, aquí, si nosotros estamos en este punto, tenemos una presión de una columna, ¿verdad? Quién sabe de cuántos metros, ¿verdad? De esta columna de aire y de todos los gases que tenemos, hay que ver hasta dónde mides esa columna, ¿verdad? Entonces, bien, la presión que ejercemos aquí, pues va a ser 14.7, ¿verdad? La del gas, del aire, en PSI. Pero acá ya tenemos otra presión. Si estamos aquí parados, tenemos una columna. ¿Cuál es la altura hasta acá? ¿Quién sabe? Entonces, eso se les va a quedar de tarea, muchachos, para la siguiente clase, ¿no? ¿Cuál es la altura? Fíjense, que estamos midiendo que ejercen los gases para que nosotros tenemos aquí una presión de 14.7 y aquí en la Ciudad de México o ahí en Cuautitlán, ¿cuánto teníamos la presión? ¿Lo llegaron a medir ustedes? ¿Algo así? En Cuautitlán, ¿cuánto teníamos ahí la presión, muchachos? ¿Nadie lo sabe? 585 milímetros de mercurio. Se oyó muy, el ruido mucho con tu micrófono, ¿eh? No se escuchó bien. 585 milímetros de mercurio. 585 milímetros de mercurio. Acá estamos hablando de 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y acá 585. Esa es la presión barométrica, ¿va? Milímetros de mercurio. Fíjense, tengan cuidado cuando es presión barométrica y cuando es presión absoluta. Entonces, si tenemos 585 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería la presión absoluta en PSI? Entonces, ¿cuánto es la presión en PSI, muchachos? Eh, 11.31 11. PSI. Ok, gracias. 11.31 PSI. Fíjense. Vean, siempre la presión es absoluta, es positiva, ¿eh? Acá tenemos la presión barométrica que estamos midiendo con un barómetro, ¿verdad? Después vamos a hacer algunos cálculos con mercurio para que vean. Entonces, vean, a ver, la siguiente clase, ahí, ya la siguiente clase les voy a tomar en cuenta esto, ¿ah? Ahorita no, porque no veo sus nombres y estamos empezando apenas, ahora sí ya, al parecer ya van a salir las listas buenas. Entonces yo ya cuando ya tengo las listas aquí, ya empiezo a anotarlos. Entonces van a decirme, entonces, ¿cómo es que miden esta presión? ¿No? ¿Cómo es que midieron esta presión? ¿Y cómo es que la miden aquí? ¿Cómo es que pueden medir esta presión a diferentes alturas, ¿verdad? Entonces ustedes se harían la pregunta así rápida. Entonces, ¿cuál es la presión cuando un avión vuela, ¿verdad? No muy alto, digamos. ¿Cuál va a ser la presión que se está ejerciendo sobre el avión, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vuelan en un avión, ustedes habrán escuchado que se presuriza la cabina, ¿verdad? Para mantener una presión. ¿Para quién? Una presión para la gente, ¿verdad? Que está dentro de la cabina, sea una presión estable, ¿verdad? Si no, iban a tener problemas de dolores de oído, de cabeza, ¿verdad? Entonces, vean.
todo esto cómo es tan importante. Bueno, entonces la siguiente clase me dicen cuál es esa altura que están midiendo de altura de columna de gases, ¿verdad? De aire, que nos da 14.7 psi. Ujú. Si ustedes aplican la misma ecuación, en lugar de agua, pues pongan la densidad del aire. Ujú. A ver si sale. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana, muchachos, y vamos a seguir con estos ejercicios un poquito más para que vean la importancia que tiene el que ustedes manejen bien estos conceptos de altura de columna, ¿no? Relacionada con la presión. Ujú. Bueno, a ver mañana quién me dice cuál es la altura de gases, ¿verdad? Que nos ejercen una presión sobre nuestra cabeza de 14.7 psi a nivel del mar y 11.31 psi al nivel de Cuautitlán. Bueno, muchachos, que tengan buen día, que tengan buena semana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Buen día. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta mañana, Hasta profesor. mañana, Hasta profesor. luego. Buen día, muchachos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, niños.